o el punto clave. José María Viñas, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. José María, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Preocupado, entiendo, ¿no? Yo creo que nadie que haya seguido la actividad geopolítica y las relaciones internacionales estos últimos días no tiene cierta preocupación. ¿Solución? ¿Dos estados? China fue el primero en decirlo en esta crisis. Ahora parece que Europa, con la boca pequeña, también empieza a decirlo. Estados Unidos no. Las Naciones Unidas fueron las primeras en decirlo allá por 1948 y en los acuerdos de Oslo de 1993 se prevé ya dos estados. Supuestamente hacia 2005 se tenía que haber constituido ya el Estado palestino, pero no se constituyó. No se llegó a ese acuerdo, los propios palestinos tampoco se pusieron de acuerdo y, por supuesto, la ciudad de Jerusalén, que es clave en cualquier formación de un posible Estado palestino, pues obviamente no se ha resuelto lo que son las disputas entre palestinos e israelíes, ¿no? Además, ¿qué hacer con casi 11 millones de inmigrantes, ¿no? 11 millones de refugiados, ¿no?, que hay en Jordania, en Cisjordania y otros enclaves aledaños a Israel? ¿Cuál crees que puede ser la solución o una salida al conflicto? Porque la invasión no parece que vaya a hacer más que exasperar los ánimos del mundo árabe en esta situación en Oriente Medio, ¿no? Bueno, es una situación que tensiona lo que es toda la geopolítica de la zona. Había habido movimientos singulares en los últimos años, los acuerdos Abraham del 2020, donde había un acercamiento entre Israel y algunos países del mundo árabe, como puede ser Marruecos o como pueden ser Sudán o el propio Egipto, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, etc. Por otro lado, Arabia Saudí e Irán habían, en cierto modo, normalizado relaciones después de muchísimos años de confrontación directa. Incluso a Irán se le habría aceptado en el club de los BRICS, haciéndole palanca a Arabia Saudí, y bueno, y de repente pues ocurre este episodio de violencia casi descontrolada desde la franja de Gaza, que pone una vez más Oriente Próximo pues bueno, en la picota, y además en un entorno geopolítico global que hemos venido comentando en los últimos meses, donde tenemos por un lado la guerra de Ucrania, por otro lado tenemos este conflicto de Armenia-Azerbaiyán que vuelve a activarse, tenemos también todas estas tensiones en Asia-Pacífico y elecciones dentro de poco en Taiwán. Por lo tanto, pues bueno, no deja de ser pues echar un poco más de leña al fuego, y ahora estamos ya hablando de una posible, pues bueno, dependiendo de cómo Israel gestione esa intervención en Gaza, pues podría haber muchísimo daño colateral y muchísimas víctimas también, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación desde muchos puntos de vista pues muy tensa y muy sensible, ¿no? Esta noche además ha dicho Corea del Sur que tiene información de inteligencia que dice que Corea del Norte podría hacer algo parecido en la franja entre las dos Coreas, lo que le lleva a Estados Unidos a una posición en la que ya no sabe por dónde cerrar huecos, ¿no? Por dónde cerrar fugas. Bueno, lo que es la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte es una frontera fuertemente militarizada, donde hay presencia internacional pues desde hace décadas, ¿no?, desde los años 50. Cualquier intervención armada pues supondría también la intervención de estos cuerpos de seguridad, ¿no?, internacionales que hay en esa frontera. Corea del Sur lleva muchas décadas, ¿no?, en alerta roja por una posible intervención de Corea del Norte. No sé hasta qué punto esa noticia ahora mismo pues conviene a Corea del Sur por una serie de motivos que se han ido produciendo en ese área del mundo, y hasta qué punto pues puede ser también cierta propaganda pues bueno, para consolidar también sus relaciones con Estados Unidos y conseguir también pues un acercamiento más pues bueno, hacia las posiciones americanas hacia Corea del Sur, ¿no? En lo económico, toda la mirada está puesta en Irán, por el estrecho de Hormuz, por la posibilidad de coger un tercio del precio del petróleo y levantar el precio hacia arriba, de estrangular un tercio de esa exportación de petróleo. También está en la geopolítica, después de ver a Blinken durante el fin de semana decir, no tenemos argumentos para decir que Irán está detrás de Hamás, no tenemos argumentos para decir, llegado a decir Wall Street Journal en unos documentos que le habían filtrado,
que Irán había estado el 15 de agosto preparando los ataques a Israel, pero Estados Unidos fue muy rápida en decir, no hay ningún argumento que nos lleve a pensar, no hay ninguna evidencia que nos lleve a pensar que Irán está detrás. Igual que en lo económico, el mercado dice, cuidado con Irán, que ahí se acaban las bromas. En lo geopolítico también, o hay más factores geopolíticos tipo Egipto que puedan desestabilizar la región y desestabilizar la geopolítica internacional. ¿O solo Irán? Irán es clave por la importancia que tiene Irán. Es un país de 90 millones de personas, un país con una economía boyante dentro de lo que es Oriente Próximo y luego, aparte, desde el punto de vista geopolítico, es un país exportador de petróleo, es un país que, cerrando el Golfo de Hormuz, que se puede hacer relativamente rápido, puede paralizar gran parte de ese comercio internacional de petróleo, pero Irán no es el único país que puede participar en esa escalada, ¿no? Tenemos por un lado Líbano, que Líbano tiene las milicias de Hezbollah apostadas en la frontera con Israel. Recordemos que las únicas guerras que no ha ganado Israel han sido precisamente contra Hezbollah. Veamos también que Siria, que tiene frontera con Israel, pues bueno, ya bombardeo. Desde ayer, ¿no? Pues bueno, dicen que también milicias de Hezbollah desde territorio sirio habrían lanzado misiles que Israel habría respondido de forma recíproca. Tenemos a Egipto, pero Egipto en principio pues, se ha declarado neutral y en principio pues bueno, hay buenas relaciones y buena sintonía entre al-Sisi y Estados Unidos. Jordania es un poco el país clave por los kilómetros de frontera que tiene con Israel, pero se ha mostrado siempre muy comedido, pese a tener casi la mitad de la población ser refugiada palestina en territorio jordano. Y bueno, y entonces pues ahí tenemos un caldo de cultivo que cualquier chispa puede hacer prender pues un incendio en el bosque. Por lo tanto, hay que dar mucho cuidado de cómo se gestiona esto y qué posiciones se toman. Y bueno, tanto la autoridad palestina como Israel, pues un poco cómo gestionan todo este conflicto y la guerra contra Hamás, ¿no? ¿Esto deja a Ucrania en una situación muy complicada? Bueno, ¿Es el gran vencedor o colateral Rusia de perder la ayuda? Aquellas frases de Rusia de no siempre van a estar apoyándole. Este es el primer punto en el que se puede ver que igual no siempre, igual sí que reaccionan y la apoyan, pero Ucrania tiene ahora mismo un momento complicado, está con Stoltenberg, lo vamos a ver en breve. Ucrania tiene un momento complicado porque sí que es verdad que la apuesta por lo que ha sido la guerra, un conflicto de desgaste por parte de Rusia, pues hace que Ucrania haya tenido que depender significativamente de otras potencias, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Llega un momento donde tanto los contribuyentes en Estados Unidos como en la Unión Europea o los gobiernos de la Unión Europea, que algunos de ellos, como es el caso de Polonia, donde hay elecciones ya el 15 de octubre, ha sido clave en la política nacional y en la campaña electoral, pues bueno, hay cierto agotamiento porque hay que explicar eso a los contribuyentes, pues que gran parte del presupuesto del erario público pues se destina al conflicto con Rusia, ¿no? Zelensky tampoco en los últimos meses ha estado especialmente afortunado en lo que han sido sus declaraciones y los encuentros que ha tenido con otros dignatarios y mandatarios occidentales, y empiezan a haber serias dudas también sobre lo que es el propio régimen ucraniano, su transparencia, esos escándalos o esas acusaciones sobre corrupción y desvío de fondos, y luego aparte pues esas operaciones que se esperaban en primavera-verano, esas contraofensivas, no han llegado o no han tenido el éxito que se esperaba, y eso mina la moral no solo de los combatientes ucranianos, sino también de aquellos que los están apoyando. En ese entorno, estamos esperando ya a Zelensky, ahí lo tenemos abajo aquí. Tenemos la imagen de la llegada, donde va a estar Zelensky, donde va a estar también Stoltenberg. ¿Esto podría forzar una mesa de negociación de paz? Se hablaba mucho de que en invierno, estamos a punto de entrar ya en este otoño-invierno, ¿podría llevar ya a Ucrania a ver una mesa de negociación rápida? Bueno, yo creo que antes de una mesa de negociación lo que podría haber es un alto el fuego, o sea, directamente pues hay un silencio, ¿no? Una especie de armisticio. En lo que es el frente, donde hay un alto el fuego más o menos consensuado por las partes,
con un status quo donde más o menos lo que son las posiciones se mantienen, y eso podría dar en las siguientes semanas o meses a unas negociaciones de paz con algún intermediario internacional, que podría ser Turquía, que podría ser China, o que podría ser algún otro país que se ha mostrado como campeón de la paz, ¿no? Y que ha intentado unir los esfuerzos para llegar a ese acuerdo de paz. Pero pedir ahora la paz, pedir ahora sentarse en la mesa de negociación, podría ser visto como una señal de debilidad. Cada una de las partes contendientes tienen que buscar el momento más adecuado para ellos para buscar primero ese alto el fuego y luego esa negociación o esa paz. En cualquier caso, Ucrania tendría que ceder territorio, lo cual se podría ver como una derrota, ¿no? ¿Por dónde crees, volviendo a Israel, que puede caminar esta guerra de Israel después de lo que hemos visto en las últimas horas? Hemos visto también a Europa decirle a Israel, después de la resolución de Naciones Unidas de ayer o del comunicado de Naciones Unidas, de que eso de que sin agua, sin electricidad y sin combustible daña el derecho internacional, y Europa sacar la bandera de hoy estar dañando el derecho internacional, lo cual ha extrañado, sobre todo por la relación que ha habido con Estados Unidos en este año y medio. ¿Cómo puede dar los siguientes pasos al conflicto? Bueno, ahora, por un lado, creo que ha habido una condena unánime, ¿no?, en la mayoría de los países, ¿no? Estados Unidos no, ¿eh? Bueno, Estados Unidos ha condenado lo que es la intervención de Gaza, de Hamás desde Gaza en territorio israelí. El tema de sin agua, sin combustible, sin electricidad. Lo de sin agua y sin combustible, eso es un tema donde Israel ahora tiene que tomar una serie de medidas. Ellos han prometido venganza, el pueblo israelí espera esa venganza, pero ahora va a depender enteramente de Israel de cómo llevan a cabo esa intervención para, como han dicho ellos, extirpar Hamás de la franja de Gaza, que es muy complicado porque está metida de forma incardinada. Recordemos que no solamente es un grupo armado, sino que también es un grupo político, también tiene sus ONGs, también tiene está muy implantada socialmente, ¿no? Y gobierna efectivamente desde el 2007. No olvidemos que en el 2007 Al-Fatah fue puesta, ¿no?, en el banquillo, por así decirlo, y jamás pasó a gobernar la franja de Gaza. Por lo tanto, Israel lo va a tener que hacer de forma muy quirúrgica. Hemos visto otros conflictos en la franja de Gaza, en el 2007, en el 2008. Todo lo contrario, ¿no? Pero ahí está, todos los asentamientos israelíes en la zona. Ahí es donde está un poco la clave de todo este tema. Es decir, la franja de Gaza hay 2,5 millones de personas y es uno de los lugares más poblados del mundo, si no el más poblado, ¿no?, por densidad demográfica, y casi hay 1 millón de niños. Por lo tanto, hacer cualquier bombardeo en la franja de Gaza, y lo han dicho ya, ¿no?, los israelíes, puede llevar aparejado siempre víctimas civiles inocentes, ¿no? Se está hablando de un corredor con Egipto para que puedan salir de Gaza aquellas personas que lo estimen oportuno, pero eso también puede desembocar en una crisis humanitaria. Pero sería ese corredor del Sinaí que Egipto ha dicho que no lo quiere. Bueno, pero por presión internacional es posible que lo tenga que abrir, porque lo que no puedes hacer es, en un territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde les va a caer la ira de Israel, de una forma muy contundente, hay que intentar minimizar lo que va a ser el impacto en la población civil. Y entonces, se está especulando mucho, se está hablando mucho, y todo el mundo va a estar muy atento a lo que haga Israel en la franja de Gaza como consecuencia de esos ataques que se han producido en territorio israelí. Arabia Saudí, Irán, Líbano, Siria, Egipto van a estar muy pendientes con todo lo que eso conlleva. Zelensky y Stoltenberg, vamos a verlo, porque ahí está el saludo de Stoltenberg con Zelensky, que les estábamos diciendo que se iba a producir en breve. Se esperaba que fuera ahí 20, han llegado prácticamente 40 minutos después. Vamos a ver si podemos ver esas imágenes. Tenemos todavía imagen, sonido, lo que sí vemos es una pequeña conversación que han tenido tanto Stoltenberg como Zelensky justo en la llegada, en la que se le ve cara preocupada a Zelensky, se le veía hablar con gestos así un poco más desproporcionadillos a Stoltenberg, diciéndole algo al presidente ucraniano, y ahora atiende a medios tanto Zelensky como Stoltenberg. Vamos a ver si podemos escucharlo. I'm privileged to welcome you back here to the NATO headquarters and to return the warm welcome you gave me when I visited Kiev just a couple of weeks ago.
Your leadership, the bravery of the Ukrainian armed forces, the resolve of the Ukrainian people continues to impress and inspire all of us. And as you know, we will stand by you, provide support to Ukraine, because this is really important for the whole of NATO. NATO defense ministers will meet today and tomorrow. We will, of course, address Ukraine. We'll meet in the US-led Ukraine contact group, where we will mobilize more support, coordinate our military support to Ukraine. We'll meet in the NATO-Ukraine Council that we established at the Vilnius summit that will further strengthen our relationship and help Ukraine move towards a NATO membership. We will also tomorrow meet and address deterrence and defense. We agreed new defense plans at the Vilnius summit, and now everything is about implementing those defense plans with 300,000 troops on high readiness. We will also address NATO's missions and operations, including our presence in Iraq, helping to prevent ISIS from returning, and also our presence in Kosovo. We have seen increased tensions there, so it's important that NATO has increased its presence in Kosovo. Then we will also address the incident in the Baltic Sea with the damage caused to critical undersea infrastructure. I spoke with President Sauli Niinisto and Prime Minister Kaja Kallas yesterday, and we are in close contact. The important thing now is to establish what happened and how this could happen. If it is proven to be a deliberate attack on NATO critical infrastructure, then this will be, of course, serious, but it will also be met by a united and determined response from NATO. And tomorrow we will also be briefed by the Israeli Importante que acaba de hablar del posible sabotaje en Finlandia, que también lo van a investigar. Seguimos escuchando esto, Stoltenberg. The horrific terrorist attacks on innocent civilians in Israel over the weekend, and we are looking forward to the briefing from the defense minister. E Israel, So once again, que van a hablar también sobre ese ataque a inocentes, ha dicho Stoltenberg. Your fight is our fight. Your security is our security, and your values are our values, so we will stand by Ukraine for as long as it takes. Welcome. Thank you so much, Secretary General. First of all, thank you so much that 2 weeks ago, I think you've been to Kyiv, and it was a very important meeting. We spoke about priorities for Ukraine, for defending, how to go, how to survive during this next winter. For us is big, one of the biggest challenge what will be, but anyway, we are preparing, we are ready, and now we need some support from the leaders. That's why I'm here today. Thanks for the invitation. Of course, I'll have possibility to speak and address to all the ministers of defense on the platform. Ramstein is so important, about 50 representatives of Minister of Defense and their teams and ministers. It's so important. We will speak about the priorities, how to push Russia out. It means out of our native land, and it means we will stop the war. Yes, and we'll speak about it, and you mentioned, Secretary, that tomorrow you'll speak about the situation in Israel, so also there will be some signals from us, from Ukraine. Of course, we are in the war, so we understand what does it mean, terroristic attacks, such victims, tragedy. My recommendation, if I can use this word, my recommendation for the leaders of the world. I remember the first days of our full-scale war. It began from terroristic attacks from Belarus by missiles, then Russian army, and you know that was the biggest tragedy what we had, and so many dying people and so many deaths, and it was very important not to be alone. Very important. And it can help to save your nation, people, save their lives. So my recommendation to the leaders to go to Israel, and I think to support people, just people. I'm not speaking about any institutions,
just to support people who've been under terroristic attacks, people who are dying now. It's very important. Unity is more important than to be alone. It's more strong. It's very important. That's what can I say about it. Sometimes we are thinking how to prevail or how to stop the war, how to manage something, dialogue with Iran or Russia and etc. Sometimes we are thinking, I think we have to think oppositely. We have not to give possibility for aggressors even to think about the Third World War, the new wave of aggression, the new big tragedy. That means if there is the big political support of the people, this means unity. That's why I recommend to go there. Of course, if además hay problemas desde esa conexión con el audio de Zelensky, pero está diciendo que le da una recomendación a los aliados que no dejen solo a Israel, igual que él lo ha comparado con los ataques que sufrió de Rusia, que es importante no estar solos, y ha dicho no con instituciones, sino con el pueblo, con la gente, con los ciudadanos, que son los que están padeciendo estos ataques. Seguimos escuchando a Zelensky. Defending Israel is not just basic words. We have very concrete things, and we need them in very concrete, very concrete geographic points on our land to save energy network, to save people, to save grain for transit grain, to save these routes for Africa, Asia, for the world. So it's important. Then long-distance missiles or long-distance weapon, doesn't matter how you call. The problem, how to get it. Yes, because you need this, especially for the one reason, to push Russia out of our land. And I think these two things are the most important. And the third thing, how to defend. Just to stay each day and defend. It's not about counteroffensive. Counteroffensive, it's one direction. But you also have to defend, because opposite you, Russia, big army of these terrorists. That's about artillery. Just speaking about artillery. Three very concrete things. Kiev independent, please. Kiev independent. I think she is supposed to have the correct. About you, I'm so sorry. Sigue esa comparecencia en la llegada. Zelensky, Stoltenberg, le preguntan ahora, vamos a escuchar a Zelensky. We'll see what will be today, because everything is very quick, but I will be happy if we will have this plan. Our teams will connect. But anyway, we had meeting some days ago with President Michel. We spoke about it. Almost everything is ready from our side to open negotiation. So we done almost everything. Sorry, Kiev independent, I think. Okay. Yeah. Secretary General, Ukrainian And soldiers... it's true that Kiev is independent. Thank you. I'm from Kiev. Ukrainian soldiers on the ground cite a severe lack of ammunition, particularly mortar bombs, that makes it even more difficult to wage a counteroffensive. What are NATO countries planning to help Ukraine, and how soon can we expect a rapid increase in supplies, and why has it been taking so long for NATO countries to increase the production of ammunition to match the needs? And Mr. Zelensky, I have what are the most critical weapons that your country needs to have better results in the counteroffensive? Well, so first of all, we meet today to mobilize more support to Ukraine. And as President Zelensky just said, this is about air defense, it's about artillery, it's about ammunition. And I welcome the new announcement we have just heard over the last couple of days from Romania and also from Germany. And I expect more NATO allies to make further announcements today for more support to Ukraine, because we need to sustain and step up the support. Air defense is critical to protect the cities, the economy, the critical infrastructure of Ukraine, and that helps them to help themselves, because then the economy can function, then things can work in Ukraine, and that will help the Ukrainians to also produce, to trade, to function as a normal country, and that will increase their ability to finance and to provide also ammunition themselves for the war. What we are seeing now is that President Putin is preparing once again to use winter as a weapon of war.
meaning attacking the energy system, the gas infrastructure. We need to prevent that, and with more advanced and increased capabilities for air defense, we can make a big difference. NATO allies have stepped up production. We have now 2.4 billion in what we call framework contracts for increased ammunition production, out of which 1 billion is firm contracts, and we are constantly working on ramping up production to enable Ukraine to continue to fight this just war and to continue to liberate their land. Secretary General almost answered long distance. We'll see. We'll have meeting with Prime Minister. I hope we will speak not only about F-16. We also have to think how to live during the war. It means the reconstruction, and there are some voices in the world that we don't have money to help Ukraine in reconstruction. The answer is very quick. You have assets. Russian assets. If they destroy us, we can use this money. Let's find the key to have this Russian money and spend them on reconstruction of Ukraine. That is one of the main things what I want to speak about with Prime Minister Kroll. President Zelensky has to attend many important meetings, so now we need Ya to va a acabar esta comparecencia. La clave fundamental está en lo que acaba de decir Zelensky. No tenemos dinero para la reconstrucción, pero hay unos activos congelados rusos. Esos activos deben servir para la reconstrucción de Ucrania, por lo que dice, vamos a hablar aquí dentro, en esa reunión, sobre cómo esos activos se van a implementar para la reconstrucción de Ucrania. Ha dicho también que están en la fase final de la guerra. Ha querido decir, o no ha dicho cuál va a ser el final, la fecha que tienen prevista, pero ha dicho que están en la fase final, lo cual también es llamativo a la hora de intentar entender por dónde va esa fotografía de Zelensky, de cuándo va a acabar la guerra. Solo una pregunta más, José María. Bueno, solo quieres hacer un comentario sobre... Bueno, y ha hecho bastante hincapié en lo que es defender. Ha hablado de liberar, pero también ha hablado de defender, y ha hecho hincapié también en la artillería, que es un poco la reivindicación de los últimos meses. Y luego el general invierno. Tanto Stoltenberg dice que Putin va a utilizar el invierno como un arma para ir en contra del pueblo ucraniano, y Zelensky habla de que necesitan infraestructuras y que necesitan aguantar el invierno. Y como solución, o parte de esa solución, sin tener que tocarle el bolsillo a sus países aliados, porque necesita esos bolsillos para el esfuerzo bélico, hace referencia a esos activos congelados por las sanciones en territorio europeo, en Estados Unidos, en Reino Unido, para poder utilizar esos fondos para la reconstrucción de infraestructuras críticas para poder aguantar el invierno. Acaba de decir Irán que hace una solicitud oficial de emergencia a los ministros de Asuntos Exteriores de todos los países islámicos. Representante permanente de la República Islámica de Irán ante la Organización de Cooperación Islámica, Jeddah, mediante una nota oficial, anuncia la disposición de su país de acoger una reunión urgente de ministros de Asuntos Exteriores. ¿Estamos ante lo que Huntington llamaba el choque de civilizaciones, retrasado 20 y pico años? Bueno, ahí estamos, es decir, el conflicto israelí-palestino lleva décadas, ¿no? Y nos hemos quedado todos con imágenes terribles, ¿no? En la televisión, entre palestinos, israelíes, las intifadas, las guerras, etcétera, ¿no? Irán, una de sus grandes pretensiones, y es algo y un denominador común que tiene con otros muchos países musulmanes, es un poco el objetivo de destruir el Estado de Israel. Arabia Saudí, con el que ahora mantiene buenas relaciones gracias a China, es una de las pocas cosas que les une. Y entonces Irán tampoco pierde la baza desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de capitalizar este conflicto y erigirse como campeón del Islam, como campeón de la causa palestina ante Israel, que ha sido un poco el enemigo a batir por los países musulmanes desde 1948. No es sorprendente, tampoco es sorprendente, es decir, hay un día del Al-Quds, por ejemplo, en muchos lugares del Islam, entre ellos en Irán, donde es el día de Jerusalén, donde se hacen estas reivindicaciones para que Jerusalén vuelva a las manos íntegramente a las manos del Islam.
Entonces, no es sorprendente esta manifestación del ministro de Asuntos Exteriores iraní y posiblemente haya muchos más pasos en este sentido para hacer presión en la comunidad internacional para que esa venganza que ha proclamado Israel pues sea lo más quirúrgica posible. De ahí a que Irán pueda intervenir en el conflicto, pues yo creo que hay un gran paso y que en este momento creo humildemente que a Irán no le interesa agitar el avispero ni iniciar actividades invasivas en el norte de Israel, ya sea desde Siria, ya sea desde el Líbano con el brazo armado Hezbollah. María, solo una pregunta más que tenemos aquí, tienes que ir también a otras cosas. Decía los choques de civilizaciones también por la decisión del Reino Unido de considerar la bandera palestina, ondearla, un acto criminal, dijo ayer la ministra de Interior, que todas las manifestaciones donde se ondee la bandera palestina se va a considerar con el mismo estatus que la esvástica nazi. ¿Sabes que van a ondear banderas palestinas en tus calles? Bueno, yo creo que eso son declaraciones políticas que a lo mejor en el fervor... No, que ha pedido a la policía que lo detenga. Bien, vamos a ver, el choque de civilizaciones cuando tienes un primer ministro indio, pues hombre, yo no sé si podemos hablar de choque de civilizaciones. Y creo también que cuando estás en el fervor de los acontecimientos, muchas veces los políticos pues, son de lengua fácil, ¿no? También Sunak tiene el gran reto de sobrevivir a las elecciones, que las encuestas le dan muy por abajo. Sí que es verdad que en UK hay una población importante de origen musulmán y que van a tener que saber lidiar con estos temas. Creo que es un conflicto, hay que saber tratarlo, es completamente distinto al de Ucrania, es muy sensible, está geolocalizado, esperemos que siga geolocalizado por las repercusiones que pueda tener, pero sí que es verdad que, una vez más, Estados Unidos, la Unión Europea pendulan hacia un lado, Israel recibe ese apoyo incondicional de Estados Unidos, Rusia y China se mantienen neutrales y aliados hoy en día estratégicos, tanto en los BRICS como por otras cuestiones o incluso en el apoyo en el conflicto de Ucrania, como puede ser la propia Irán, pues bueno, buscan esos apoyos para asentar otro golpe a un aliado de Estados Unidos y a un enemigo incondicional e histórico que es Israel, ¿no? Entonces, bueno, aquí cada uno juega su juego y hemos visto que ese choque de civilizaciones, pues desde que Arabia Saudí e Irán partían piñas o con los acuerdos Abrams, pues bueno, también es verdad que hay otros movimientos muy importantes que llevan a que ese choque no se produzca. Entonces, vamos a ver a largo plazo este conflicto cómo acepta, ¿no? Muchísimas gracias, José María Viñas, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias, buenas noches y buen negocio.